Las autoridades del Ministerio de la Defensa comentaron sobre una preocupación que existe ante la importación y uso de armas similares a las que son utilizadas por el Ejército. La ley lamentablemente tiene establecido y permitido de que se puedan importar fusiles .223, que es un calibre muy parecido al 5.56 que usan las fuerzas de seguridad y el Ejército. Entonces está catalogado como un fusil que es utilizado para aspectos deportivos. Sin embargo, es permitido, la ley lo permite, que los ciudadanos puedan tener un fusil de estos. Y una preocupación que es de todos los guatemaltecos. Todos estamos con esa preocupación de que este fusil pues ande en manos de personal que lo pueda hacer algún uso no permitido. Desde el Congreso de la República podría presentarse una iniciativa de ley para regular el uso de esos fusiles que son utilizados para el deporte. El Ministerio de la Defensa señaló que estarían en la disposición de analizar junto a diputados reformas a la Ley de Armas y Municiones. De parte nuestra, nosotros somos obedientes y cumplidores de la ley. Estaríamos nosotros en el análisis para ver esa situación, porque lamentablemente este fusil es considerado un arma deportiva. Tenemos esa limitante. A ver, quiero partir, Sandy, este análisis con lo siguiente. ¿Te recuerdas cuando hicimos también aquel análisis de lo que pasó en Hualán, Zacapa, y que fue una noticia, ¿no? Pues explicábamos que estas armas les llamaba, y tu servidor les llamaba así, fusiles de asalto. Algunos dijeron, miren, son fusiles deportivos. Hoy, si no les ha quedado claro, aquellos que criticaron esa situación, aquí está la información técnica, el calibre 223, que son los que se utilizan para estos, entre comillas, fusiles, porque son fusiles, al final de cuentas, de orden, entre comillas, también deportivo, es muy similar al militar, que es el 5.53. El poder destructivo, el poder de ataque y el poder de matar, al final de cuentas, termina siendo casi el mismo. Y si estos fusiles, entre comillas, deportivos, están en manos de la delincuencia, ya no son deportivos, son armas de alto poder, de alto calibre, que se van a utilizar en contra de los guatemaltecos. Eso es lo que tenemos que entender. Y aparte, las fuerzas de seguridad han indicado que este tipo de fusiles de calibre es el que han encontrado mucho ya en el crimen organizado, ¿no? Entonces sabemos los fines con los cuales se le está dando ese uso. Y por ejemplo, si encuentras a alguien que pertenece al crimen organizado, ¿qué puedes hacer si tiene este tipo de armamento? Realmente se está dando entonces un tipo de permiso para matar, si lo vemos desde este punto de vista, comparando entonces y viendo las observaciones que hace el Ejército de Guatemala. Es correcto. Lo que pasa, Sandy, fíjate que, vaya, aquí en pantalla estamos mostrando estos fusiles que sí, al verlos son de puro orden deportivo, se ve hasta por la mira y toda la situación, pero hay fusiles de marcas específicas, y aquí no vamos a mencionar marcas, pero por ejemplo de una armería muy famosa de origen checo, que parecen realmente desde su estructura ya no fusiles deportivos, sino que esas armas de asalto que conocemos como cualquiera de los que utiliza el Ejército de Guatemala, en manos precisamente de cualquier persona que integre las maras, que integre el crimen organizado, que integre el narcotráfico, pues esto se vuelve un peligro para la ciudadanía. Así que hay una laguna y un vacío legal, sí, porque ¿qué te asegura a ti que el hecho de que vayan a comprar este tipo de fusiles vaya a ser específicamente y estrictamente para el orden deportivo? Es más, si en muchas ocasiones, Sandy, y eso es una realidad, fíjense, ustedes no me dejarán mentir, es una persona que pues tiene su licencia de tenencia, de portación de arma y obviamente tiene que comprar munición, muchas veces en las armerías ni siquiera te piden la licencia para que tú puedas comprar, digamos, cartuchos, ¿verdad?, de los permitidos que hay por la ley. Entonces uno dice, bueno, ¿y el control en dónde está? Aquí viene la pregunta, entonces, Julio, ¿es necesario poder actualizar, reformar la Ley de Armas y Municiones de Guatemala? Sí, es necesario ante la situación que vemos actualmente. Y si me permites, vamos con unos datos, porque es que aquí vamos a ver esa necesidad graficada de esta manera. Ustedes, televidentes, tienen que saber lo siguiente. El artículo 38 de la Constitución, hay que decirlo claramente, permite a los guatemaltecos la tenencia y también la aportación de armas para efectos de defensa y en ocasiones armas que son utilizadas para efectos deportivos, este tipo de fusiles al final de cuentas. La DIGECAM
cuenta con una base de datos un tanto superior al día de hoy a los 600,000 armas registradas de manera legal, Sandy, en nuestro país. Pero las estimaciones de las mismas autoridades de seguridad llegan también a un número superior de esos 600,000 armas, por lo menos que andan de forma ilegal. Ahora, ya las estimaciones más reales y estudios internacionales nos dicen que las armas que existen en Guatemala por el tráfico de armas y el crimen organizado de manera ilegal superan el 1.200.000. La importación y venta de armas, incluyendo los fusiles, entre comillas, deportivos, es permitida en Guatemala. El problema, Sandy, es que existe también un tráfico ilegal de armas y de fusiles que ya no son deportivos, sino que son de asalto y que están en poder del crimen organizado y que entran con total impunidad a nuestro país y que se utilizan, obviamente, pues, ¿para qué crees tú? Para defensa, en este caso no, para el ataque literalmente. Exactamente, Julio. Luego de pasado ya pues, varios años desde que fue creada la Ley de Armas y Municiones en Guatemala, vale la pena hacer una revisión, ver entonces qué se puede dejar vigente, qué es necesario ir reforzando, porque sabemos, es un tema muy delicado, Julio, y en el cual por alguna laguna legal que exista, le damos entonces, le abrimos la puerta al crimen organizado. Entonces es importante poder nuevamente revisar entonces esta ley y poderla reforzar, ¿no? Para que el hecho de tener un arma de fuego no sea tan fácil para todas las personas. Es decir, debe existir algún control, un registro, otro tipo de requerimientos también, incluso te diría, para el hecho de otorgar una licencia, ¿no? Porque exactamente. Vamos, aquí estas debilidades. Allí sí he de decirte que ha habido una mejora en ese caso de las licencias en Guatemala. Fíjate que antes, entre comillas, ¿verdad? Era bastante fácil, llamémosle así, tramitar una licencia de tenencia de arma, muy con fácil. El DICAM. Exactamente. Deportación ya era un poquito más complicado, no había que tener no solo el examen teórico, sino que el examen práctico, lógico, ¿verdad? Porque si vas a tener un arma tienes que demostrar que la sabes utilizar. Hoy esas licencias ya son más difíciles porque se requiere un tercer examen y es el examen psicológico y eso está muy bien, porque es que tampoco se le puede dar un arma a cualquier loco que ande por allí, pero fíjate cómo es eso. Algo que parece muy bueno se torna también muy malo porque eso lo que fomenta es que aquellos que definitivamente pues no van a pasar ese examen y que lo van a utilizar para el mal y que desde ya saben que quieren delinquir, entonces lo que hacen es irse al mercado negro y el mercado negro está ahí, como tú dijiste, con la gran puerta abierta en Guatemala. Exactamente, ese es el planteamiento que se realiza entonces también y la recomendación que hoy hizo el viceministro de Defensa Nacional para poder entonces hacer una revisión de esta legislación. Es importante ver que ellos, como Ejército de Guatemala, en los cuales también han estado en distintos operativos y donde también pues saben y ven el uso de este tipo de armamento, ya están alertando sobre una situación, Julio, que se está dando en el país. Es una alerta temprana, sí. Si se deja con el tiempo, se va a salir de control. Sí, Sandy, porque aquí seamos bien claros, es decir, si bien es cierto, el fusil deportivo, como el que vemos aquí en pantalla, y otros que ya aparecen por su estructura más fusiles de asalto, de calibre 223, que es el de uso civil, es eso, está hecho para fines deportivos, aún siendo calibre 223, es tan similar al calibre 5.56 que igual mata. Es más, el fusil deportivo y la munición 223 es una de las municiones más vendidas en Estados Unidos, porque allá practican mucho la caza, el tiro, como una cuestión permitida, me refiero a caza de animales, pero aquí al contrario, no es tanto para el tema de la caza de animales, es para la caza de personas, lamentablemente por el crimen organizado. ¿Ampliamos los datos, Julio? Claro que sí, Sandy, veamos entonces por favor estos datos allí en pantalla. Y es que la preocupación de las autoridades de seguridad, como tú lo has dicho, Sandy, y sobre todo del Ejército de Guatemala, en cuanto a las armas de calibre mayor, es que se están utilizando para actividades y, por supuesto, hechos delictivos. Por su propia conformación, este tipo de armas tienen un poder de fuego mayor y evidentemente pueden llegar a causar un daño también mayor que las armas de menor calibre. El verdadero problema se centra en la inseguridad que hay en Guatemala, lo que ha llevado a que muchos guatemaltecos cuenten con un arma para efectos defensivos. Es que también, como le puedes decir a los guatemaltecos, miren, no compre un arma para defenderse, si también los niveles de inseguridad son altísimos. Como conclusión, Sandy, es imperante que el Congreso analice precisamente lo que estamos hablando hoy aquí en A la Medida. Ese vacío legal que permite la importación y venta de fusiles, entre comillas, deportivos, que en determinadas manos se convierten en armas en poder del crimen organizado, que tienen un alto poder destructivo, un alto poder de ataque, un alto poder de fuego y por supuesto pues una capacidad de causar un daño enorme.
Así es, ahí está entonces la alerta. Ojalá que el Congreso pudiera pues analizar este tema, empezar con este análisis, buscar incluso otro tipo de consultas. Ya tenemos el punto de vista del Ejército de Guatemala. Hay que ver a otros sectores también que se puedan unir para poder entonces tener ese análisis y verificar qué puntos de la ley se tienen que ir fortaleciendo, Julio, porque es cierto, las leyes también con los años hay que ir analizando, las realidades van cambiando, vemos ahora todo el territorio que ha ido abarcando también el crimen organizado, la forma de operar que están utilizando, todo eso también tiene que analizarse y tiene que tomarse en consideración para poder determinar entonces si hacer una reforma o no a esta ley. Es muy cierto. Para ir concluyendo este tema, tenemos que entender lo siguiente. El derecho es una ciencia y es una ciencia dinámica y va cambiando con el tiempo. Y la realidad social guatemalteca en cuanto al contexto de inseguridad hace que también deba de cambiar y analizarse el tema de lo que está establecido en la ley que permite la aportación de armas y en la ley que le da vida a la DIGECAM. Así que entonces vamos a continuar aquí en A la Medida con más información. Hablemos ahora de turismo porque los guatemaltecos apoyaron el turismo interno durante la Semana Santa, atendiendo así las recomendaciones de Empredegua. Y el sector turístico dependía en esta Semana Santa en gran medida del turismo local. Los guatemaltecos respondieron a ese llamado, viajaron por todo el país. Nos llama la atención también que esta afluencia de guatemaltecos que se dio en distintos lugares de Guatemala alcanzó a departamentos como Huehuetenango, como Totonicapán, que no siempre han sido los departamentos más visitados en estas épocas. Pero además creemos que el logro importante también que se alcanza es que muchos de estos empresarios del sector turístico estaban muy claros y muy conscientes de la importancia de las normas de bioseguridad para recibir a los turistas que los visitaron. ¿Qué se debe hacer para ayudar a la recuperación del sector turismo? Que el sector turístico tiene que hacer más atractivas cada vez las propuestas para generar demanda del mercado local. El sector turístico tiene que generar promociones, tiene que usar su creatividad para efectivamente lograr que el guatemalteco, que es el turista interno hoy en día, siga viajando a los lugares del país. La semana que normalmente estamos metidos en nuestra casa, porque muchos hoy trabajamos en nuestro hogar, muchos no salimos de casa, muchos estamos con una computadora todo el tiempo y mucha gente trabaja en su casa. Bueno, hagamos que cuando termina esa semana y ya estamos cansados de estar trabajando dentro de la casa, salgamos a los lugares de nuestro país, sigamos conociendo Guatemala y hagámoslo con la responsabilidad y la tranquilidad de que tanto nosotros vamos a cuidar de nuestra salud, como el hotel, como el restaurante, como todos los servicios colaterales que en el sector turístico intervienen para que Guatemala siga recuperándose económicamente en un sector tan importante como lo es el sector turístico de Guatemala. Hay una pregunta, ¿va a regresar Maynor Moto como juez o simple y sencillamente ya no? ¿Te parece si analizamos ese tema? Por supuesto, después de la pausa, siga con nosotros. No cambie, porque nosotros somos A la Medida. El 13 de abril de este 2021 vence el permiso que pidió el abogado Maynor Mauricio Moto Morataya al Consejo de la Carrera Judicial para ausentarse como titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal. El abogado Moto Morataya pidió una excedencia, es decir, un permiso para ausentarse de la judicatura a su cargo y así asumir como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad y finalizar el periodo actual. El 4 de febrero de este año, la Corte de Constitucionalidad no juramentó a Moto Morataya como magistrado para asumir el cargo. Se aceptaron unos recursos legales en contra de cómo los diputados al Congreso de la República realizaron la juramentación.
La ley de la carrera judicial en el artículo 30 habla sobre la exclusión de la carrera judicial y pérdida de calidad. La calidad de juez o magistrado termina por renunciar al cargo, por no tomar posesión del cargo, por destitución, por condena penal firme, por jubilación, por incapacidad física y mental para desempeñar el cargo, por haber obtenido 2 evaluaciones negativas en el sistema de evaluación de desempeño. El abogado Maynor Moto tiene vigente una orden de captura por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia en el caso Comisiones Paralelas 2020. La orden de aprehensión fue autorizada el 1 de febrero de este 2021 y fue ampliada a nivel internacional con la Interpol al considerar que Moto pudo haber salido de Guatemala en las últimas semanas. Vaya caso, ¿no? Porque entonces aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con Maynor Moto? ¿Le llamamos juez? ¿Le llamamos ex juez? ¿Fue magistrado? ¿No fue magistrado? Ese es el tema de análisis precisamente en este momento, porque la excedencia, que voy a explicar ese término legal, no es que se esté excediendo, sino que la excedencia es una licencia, es un permiso especial que se le otorga a los jueces para cumplir, digamos, alguna otra misión o para cualquier otra cuestión. La excedencia, el permiso de Maynor Moto está a punto de vencer la próxima semana. Julio, pero aquí hay distintos puntos que ir analizando. Y el primero que te diría es, bueno, se da este permiso, esta licencia para ausentarse entonces como juez, pero después del 14 de abril, ¿qué va a pasar? ¿Puede regresar a ser juez? Legalmente, ¿cuál es el fundamento? A ver, aquí tenemos que ver una situación, Sandy. Número 1, ¿Maynor Moto es juez o es simple y sencillamente un abogado más y un guatemalteco llano y simple más como cualquiera de nosotros? En términos estrictamente legales, para algunos, voy a decir cuáles son las teorías y ya después vamos a ver qué es lo que debería de ser la ley. Para algunos sigue siendo juez por el tema de la excedencia, es decir, por el permiso que se tiene. Para otros ya no debería de ser juez por una situación. Básicamente fue juramentado por el Congreso y no puede ser juramentado por el Congreso para un cargo teniendo otro cargo, porque no puedes desempeñar 2 cargos en la administración pública al mismo tiempo. Esto es obvio, esto es lógico. La única otra función compatible, quiero decir, con un cargo de la administración pública es dedicarse a las clases, es decir, a la docencia. Entonces, no puede ser juez y magistrado al mismo tiempo, entendamos esa situación. Y el otro tercer elemento que está aquí en discusión es que aparte de eso existen 2 órdenes de aprehensión, una a nivel nacional, girada en todo el territorio de la República, y la otra que ya se giró a nivel de Interpol. Entonces, si esto está así, aunque supongamos termine el permiso de la excedencia y supongamos en ese hecho que la Corte Suprema de Justicia considere a Maynor Moto juez todavía, hombre, es que no puede haber juez y parte en una misma situación. No puede ser, a ver, en otras palabras, no puede seguir siendo juez cuando fuiste juramentado como magistrado. Entonces, en mi criterio, en lo jurídico, Maynor Moto es un ciudadano guatemalteco más. La excedencia, pues, aunque está por vencer, terminó en el momento de su juramentación del Congreso. Así es. Vamos con unos datos para seguir ampliando, porque realmente el ámbito legal, bueno, tiene muchas interpretaciones. Eso es lo bueno y es lo malo. El abogado Maynor Moto, Sandy, continúa siendo considerado, sobre todo para las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, como juez de instancia penal. Esto por una institución del derecho llamada excedencia, que constituye un permiso especial. De todas maneras, hay que decir algo, la excedencia está a punto de vencer. Sin embargo, es muy importante analizar 2 temas. El primero de ellos, la excedencia vigente para el aún juez Maynor Moto en esta teoría está a punto de finalizar. El segundo punto a considerar constituye una orden de captura a nivel nacional y otra orden de aprehensión internacional que giró ya Interpol. Sin embargo, hay un detalle, Sandy, que debe analizarse aún con mayor profundidad. En el mes de enero, Maynor Moto fue primero electo y posteriormente juramentado por el Congreso de la República como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Lo único es que no tomó posesión de ese cargo. Pero a ver, seamos muy lógicos. Si a ti te juramento como magistrado, ¿puedes seguir siendo juez?
ya dejaste de ser juez. Pero también otra interpretación que se da es, bueno, fue juramentado sí, pero no tomó posesión, es decir, todavía no es oficial entonces. Pero se puede, bueno, no soy magistrado porque no me no me dejaron tomar posesión. ¿Regreso a ser juez? ¿Cómo es? ¿Sabes qué bueno lo que dices? Porque así aclaramos también estas dudas. Es cierto, fue juramentado. ¿Y qué es juramentado? Bueno, le juro fidelidad a la Constitución. ¿Bajo qué cargo? ¿Bajo el cargo de juez o bajo el cargo de magistrado? De magistrado. Quiere decir, aceptó el cargo de magistrado. Ahora, que no se le haya dado posesión por un capricho, esto también hay que decirlo, ¿verdad? Por un capricho de la actual Corte de Constitucionalidad, porque tenían que darle posesión, fue electo, de hecho, por la Asamblea del Colegio de Abogados. Ese es un acto administrativo en el cual firmas, ¿verdad? En esa calidad de magistrado 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Porque eres magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad y ya se te otorga tu personal, tu despacho, tus vehículos, tu seguridad y todo eso. Es un hecho administrativo. Ahora, digamos que así debería de interpretarse, pero es válido lo que tú dices también, y esta es la teoría que está manejando la Corte Suprema de Justicia. Minor Motto, para efectos del organismo judicial, sigue siendo juez, porque cuando revisamos el artículo que dice cuando una persona deja de ser juez, ninguno de los acápites que ahí aparecen le compete a Minor Motto también, ¿verdad? Entonces ahí está esa situación de duda. Pero aquí, antes de ver los datos, te puedo decir un detalle más. Quien ha creado otra vez esta confusión y este dilema de interpretaciones jurídicas se llama la Corte de Constitucionalidad. Es que tenían que darle posesión si el señor fue electo, ¿no? Para algo lo eligieron en la Asamblea del Colegio de Abogados. Vamos con más datos. Vamos con más datos. Aumentando la incertidumbre legal. Siempre la Corte de Constitucionalidad poniéndonos a pensar, pero bueno, nos da bastante para hablar del derecho. El vacío legal que hay que analizar por parte de las autoridades del organismo judicial para restituir o no a Minor Motto en su cargo de juez es si dejó de serlo al momento de ser juramentado. Y aquí vienen las interpretaciones, como tú dices, de cada jurista, ¿no? Que tiene su interpretación propia. Para mí ya dejó de ser juez cuando fue juramentado, para muchos sigue siendo juez por la excedencia. Si este hecho es considerado de esta manera, Minor Motto sería al día de hoy un ciudadano común y llano y puede ser aprehendido por las autoridades de justicia. Y de hecho te digo, si Minor Motto es visto en la calle, él va a ser aprehendido. ¿Qué significa eso? La orden de aprehensión cuenta más porque simple y sencillamente ya dejó de ser juez, él va a ser presentado a las autoridades. Ahí tendríamos que tener todavía una base legal más para esta explicación clara. Sin embargo, también existe la interpretación jurídica que tú decías, Sandy, de que Minor Motto en ningún momento perdió su inmunidad de antejuicio y entonces no podría ser aprehendido por encontrarse en situación de excedencia, es decir, por encontrarse todavía aún siendo juez, solo que con permiso. La última palabra, al final de cuentas, la tendrá que tomar la Corte Suprema de Justicia. Nosotros lo que hacemos acá en A la Medida es exponer el tema y exponer que este tipo de problemas no deberían de darse y sobre todo no deberían de darse cuando son causados por el máximo órgano constitucional. De verdad, este fue un capricho de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no respetaron la decisión de la Asamblea General del Colegio de Abogados que, bueno o malo, nos guste o no nos guste, votaron porque Minor Motto fuera quien los representara durante estos 4 meses. ¿Qué pasaría en este caso? Entonces terminaría precisamente Minor Motto ahora este próximo 14 de abril su mandato corto ahí en la Corte de Constitucionalidad y pasaría ya a ser un ciudadano llano. Pero ahora está la disyuntiva, ¿es juez? ¿No es juez? ¿Tiene antejuicio? ¿No tiene antejuicio? Y los que van a resolver lo que quieran. Te aseguro que no lo van a resolver de conformidad a derecho. Y si se logra resolver, Julio, porque por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia tiene 7 días para poder definir cómo van a tomar en consideración. Sigue siendo juez porque para ellos no tomó posesión formalmente, administrativamente. Definitivamente ya no va a ser juez y pierde el derecho de antejuicio. ¿Qué va a pasar? 7 días tiene la Corte para poder determinar entonces, pero la pregunta va a ser, ¿será que lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, si para ellos él sigue siendo juez, lo va a respetar la Corte de Constitucionalidad? Porque ahora ya no se sabe, Julio. El MP ya se pronunció y dice que no, que debe ser aprehendido. Y yo solo para finalizar digo lo siguiente, entonces, si supongamos que consideren que sigue siendo juez y el acto, que también es un acto administrativo solemne y profundo de juramentación, ese no cuenta en el Congreso de la República. Es un acto jurídico. Vamos a la pausa. Vamos al corte, regresamos con otras noticias. No cambia, regresamos. Nosotros somos A la Medida.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se comunicó con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para hablar sobre el combate al tráfico de personas y protección de derechos humanos de los menores. Platicamos con Kamala Harris y existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de los niños, escribió el presidente mexicano a través de su cuenta de Twitter. En la conversación, Kamala Harris agradeció al presidente López Obrador por su cooperación en temas migratorios y acordaron continuar trabajando juntos para abordar las causas de la migración desde los países como El Salvador, Guatemala y Honduras, además de asuntos relacionados con la pobreza, violencia y la falta de oportunidades económicas. También se informó que platicaron sobre los proyectos de cooperación para el sur de México y los países del norte de Centroamérica. Además, acordaron fortalecer los mecanismos binacionales para compartir inteligencia con el propósito de combatir las redes transnacionales de traficantes de personas que ponen en riesgo la seguridad de las personas migrantes. Regresamos a Guatemala y es que el Ministerio de, en este caso de Educación, presentó precisamente el día de hoy cuál es el procedimiento que deben de seguir aquellas instituciones educativas de carácter privado, es decir, los colegios privados que quieran y puedan reabrir las clases de manera presencial, eso sí, siempre y cuando se encuentren dentro del semáforo epidemiológico en alerta naranja. Veamos la información. Los establecimientos privados que quieran reabrir sus puertas para clases presenciales deben cumplir con los requisitos que ha dado a conocer el Ministerio de Educación. Esto ante el requerimiento de algunos padres de familia. El Ministerio de Educación ha generado un procedimiento específico, el cual tiene, yo le diría que 7 pasos sencillos a través de los cuales ellos pueden presentar su expediente directamente en el área de atención al ciudadano del Ministerio de Educación, y que en el procedimiento estamos hablando alrededor de 11 días específicamente en los que se les resuelve. Hay un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, ya que uno de los requerimientos pues es la opinión técnica del Ministerio de Salud para que los centros educativos que llenan estos requerimientos puedan ofrecer sus servicios nuevamente de manera presencial, dependiendo del aforo que puedan ellos manejar en sus centros educativos y de las condiciones de bioseguridad, tales como el tema del agua, de higiene, saneamiento, infraestructura, manejo de aforos y manejo de protocolos. La cartera de Educación reiteró que no es obligatorio que los padres envíen a sus hijos a clases presenciales, por lo que queda a discreción. Sí, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad, nunca ha sido obligatoria la asistencia de los estudiantes. Esto se ha dejado realmente a criterio de los padres de familia. Los que hemos estado, digamos, listos y preparados para brindar ese marco de seguridad a los estudiantes cuyos padres han tomado la decisión de llegar porque el tablero de bioseguridad así lo permite, pues ha sido el Ministerio de Educación quien ha generado los procedimientos y el marco de acción para que puedan asistir. Es necesario que dentro de los requisitos se presente una opinión técnica del Ministerio de Salud. Y la SAT dio a conocer cuál es la proyección de recaudación que se tiene para este año por la vía jurídica. Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria presentaron las proyecciones de recaudo anual para 2021 por concepto de impuestos no pagados que serán reclamados por la vía jurídica. Durante el primer trimestre del año se ha logrado la intervención de 2 empresas que dejaron de declarar 10 millones de quetzales. Para hacerlo comparativo, en el año 2019 se recaudaron 42 millones por la vía jurídica. En el año 2020, a marzo, iban 34 millones y en el año 2021 van 110 millones 162 mil quetzales cobrados por la vía judicial al 31 de marzo. Se han intervenido 2 empresas, nos espera recuperar 10 millones. Hay procesos, más de 150 procesos económicos coactivos presentados en lo que va del año. Se ha logrado recuperar en el área con el decreto 7/2019, 62.8 millones de enero a marzo, con la ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria, y se han presentado 80 procesos penales por la posible comisión de delito de defraudación tributaria. Manuel Mexicanos, intendente de Asuntos Jurídicos,
explicó que son 2 los mecanismos para el recaudo por la vía jurídica. El recaudo tiene 2 orígenes, uno por vía económico coactivo derivado de procesos contenciosos administrativos en los cuales se han emitido sentencias favorables a la Superintendencia de Administración Tributaria, y el otro es en la vía penal, pero aquí con incidencia en el decreto 7-2019, en el cual voluntariamente los contribuyentes han decidido solventar su situación, regular facturación que tenían de años anteriores y han entrado en un proceso de entendimiento con SAT para solventar sus situaciones jurídicas. Todo ello nos ha dado, por mencionarles un número, solo en el Departamento de Verificaciones un recaudo superior a los 65 millones y el resto lo diluiríamos en procesos económicos coactivos y en contencioso administrativo. Al 31 de marzo, la Intendencia de Asuntos Jurídicos ha realizado 2.200 acciones judiciales, de las cuales 400 son del área penal, 1.000 por la vía económico coactivo y 150 de lo contencioso administrativo, además de 240 cierres de empresas y 290 procesos constitucionales y específicos para evitar la posible comisión de delitos tributarios. Señoras y señores, nos vemos mañana aquí a las 21 horas. Feliz noche. Chao.